Buenas tardes, estudiantes. Nuestro tema que vamos a explicar en esta presentación es fasores en circuitos RL. Para analizar circuitos que posean bobinas y o condensadores o ambos, no solo debemos analizarlo en el tiempo, también es muy importante analizarlo en la frecuencia, debido a que el comportamiento de estos mismos varía a medida que la frecuencia de ingreso en nuestro circuito va variando. Por ejemplo, cuando tenemos una radio y nuestro dial lo tenemos en una frecuencia, en un valor determinado, vamos a captar ciertas emisoras, pero a medida que vamos variando las bobinas o vamos variando el dial, nuestro radio va a ir captando diferentes emisoras a lo largo del rango de frecuencia preestablecido. Por eso es muy importante analizar nuestros circuitos que posean bobinas y condensadores en frecuencia. Muy bien, vamos a explicar entonces estos conceptos. Importante, cabe recordar que la inductancia tiene una impedancia de la forma XL, la cual es igual a 2pi por la frecuencia de oscilación que ingresa a la fuente por los henry que posea dicha bobina, la cual va a ser igual a JWL, donde W es igual a 2πf. Muy bien, J, recordemos que es un imaginario igual a 90 grados o de la forma raíz de menos 1. La fuente generalmente viene dada de la forma voltaje pico 0 de WT por el ángulo. Para recordar, acordémonos lo siguiente: tenemos una fuente de una señal senoidal, la cual posee un voltaje pico y un voltaje pico, haciendo referencia a este voltaje pico de acá. Este ángulo de aquí es el ángulo de desfase de la fuente respecto al punto inicial. Cuando arranca del punto 0, este ángulo es igual a 0. O si arranca un poco desfasada, por ejemplo, en este caso, ya este ángulo de desfase varía dependiendo de dicha variación. Muy bien, vamos entonces a resolver un circuito de ejemplo. En el tablero tenemos un circuito que posee una fuente senoidal, la cual es que tiene un voltaje pico de 20 voltios, seno de 1000 voltios. Acordémonos de esta fuente cuya fórmula la habíamos expresado anteriormente, que es voltaje pico, seno, abrimos paréntesis, WT más el ángulo. Por tanto, este W viene siendo 1000, el voltaje pico viene siendo 20 y el ángulo viene siendo 0. Por tanto, vendría siendo W igual a 1000 igual a 2πf, ¿cierto? Por tanto, despejando f, vamos a ver que f es igual a W sobre 2pi, lo cual va a ser igual a 1000 sobre 2pi. Vamos a tener entonces que esto es igual a 500 sobre pi. Muy bien. Para el análisis en frecuencia, vamos a transformar nuestro circuito que vemos de este modo al siguiente modo. Por facilidad, tenemos una fuente de voltaje con un resistor y una bobina, y lo vamos a transformar en su equivalente en frecuencia, que sería una fuente senoidal con una carga y otra carga. Esta carga de carácter resistivo y esta carga de carácter inductivo.
Muy bien, entonces ahora vamos a hallar nuestra impedancia equivalente al circuito. Tenemos entonces que la impedancia Z va a ser igual, aplicando la ley de Ohm, el resistor en serie con la impedancia, sería R más XL. Esto es igual a R, que lo conocemos, 20 ohmios, 10 ohmios, más el XL. XL, acordemos con la fórmula, que es igual a JWL. Esto es igual a JW, que es igual a 2πf, y L, que es igual a 2 milihenrios. Muy bien. Tenemos entonces que esto es igual a 10 más J, 2 pi F es igual a 1000 sobre 2pi por 2 por 10 a la menos 3. Muy bien. 2 y 2 se van. 10 a la 1000 por 10 a la menos 3 se van. Pi se van. Esto queda igual entonces a 10 más J, que era 2. 10 más J2. Muy bien. Para hallar finalmente la corriente equivalente, aplicando ley de Ohm, tenemos lo siguiente: que la corriente, o el fasor corriente, mejor dicho, es igual al voltaje de la fuente, o al fasor voltaje, sobre el fasor impedancia, siendo esto igual a lo siguiente. El voltaje, vamos a expresar nuestra fuente de voltaje que teníamos acá en forma fosorial. Por tanto, tenemos que la forma fosorial es el voltaje pico y con ángulo que tenga la señal. Y esto es igual al voltaje pico, radio sellado, que nos indican 20 voltios, y ángulo, recordemos que no tiene ángulo en nuestra fuente, por tanto el ángulo es 0 grados. Ok. Para transformar nuestra impedancia a fasor, tenemos lo siguiente: Z va a ser igual a lo siguiente: 10 más 2J, esto es igual, utilizando nuestra calculadora, obtenemos a 10.2 con ángulo 11.3. Por tanto, para hallar la corriente tenemos 20 ángulo 0 sobre 10.2 con ángulo 11.3, y esto nos va a dar igual entre 10.2 igual a 1.96 con el ángulo 0 menos 11.3 grados. Muy bien, hemos hallado nuestra corriente y hemos hallado nuestra impedancia. Por tanto, vamos a borrar. Tenemos finalmente que la corriente que circula por nuestro circuito es de 1.96 con ángulo menos 11.3, y que la impedancia total Z es igual a 10 más 2J.
podemos hallar el voltaje en nuestro resistor. Vamos a hallarlo. El voltaje en el resistor R va a ser igual a la corriente que circula, al fasor corriente que circula por el circuito por el resistor como tal. Muy bien. La corriente que circula por el circuito, la acabamos de hallar, es 1.96 con ángulo menos 11.3 grados. Esto multiplicado por el fasor resistor. Nuestro resistor es de 10 ohmios. Por tanto, la impedancia del resistor va a ser igual a 10 más CJ, lo cual es igual a 10 con ángulo 0. Por tanto, es igual a 10 ángulo 0. Finalmente, tenemos que nuestro voltaje es igual a 19.6 con ángulo menos 11.3 grados. Aquí tenemos el voltaje, el fasor voltaje que se encuentra en nuestro resistor de 10 ohmios. Muchas gracias por la atención, que estén muy bien.